Libertarianismo en la vida cotidiana. Yo me solía definir a mí, yo como socialista libertario, porque creo ante todo en la democracia y en la libertad, como requisitos fundamentales para generar una sociedad más satisfecha, una sociedad de personas más felices, una sociedad donde la gente tenga una vida más digna. Y siento que la democracia y la libertad son la clave. Pero el problema es que la palabra libertario se le empezaron a secuestrar los libertarianos, los hijos de Ayn Rand y Ludwig von Mises y Hayek y toda esta gente, ¿no? Los extremistas del libre mercado. Entonces pues he tenido que usar otro, mejor llamarlos libertarianos o libertarados y dejar el libertarismo como una palabra para quienes solo buscan la libertad, pero no hacerle la vida imposible al de junto. Entonces, me han tenido muy interesado los argumentos básicos que da la gente tipo Milei, ¿no? Y si estoy de acuerdo en que se haga el bien, pero no con mi dinero. ¿Por qué me vas a obligar tú a que yo ponga parte de lo que he ganado gracias a que la sociedad me lo permite y me da las herramientas para hacerlo? Pero eso me lo merecía yo supongo. Y una parte del dinero que he ganado te la tengo que pagar por impuestos para que tú le des escuela a los hijos de aquel que no le puede pagar escuela a sus hijos. Oye, no. Que le den escuela, pero no con mi dinero. Porque mi dinero es mío. Y ya ni siquiera entramos a discutir lo que decía yo, que pues, tu dinero lo obtuviste gracias a que tu sociedad te permite una serie de cosas y tiene una policía que te permite que luego conserves y que te lo roben, y esa educación pública que no te gusta te permite tener trabajadores más eficaces, y tienes carreteras, y tienes iluminación, y tienes un montón de cosas que no tendrías si no estuvieras viviendo en sociedad. Pero eso lo vamos a hacer a un lado ahora. Vamos a centrarnos en esta visión de no lo hagas con mi dinero. Y esto se me ocurrió el otro día. Miren, pasó lo siguiente. Yo nunca me siento en los autobuses, me gusta ir de pie, voy leyendo en mi teléfono, voy leyendo libritos. Y entonces una señora mayor que yo, se puso de pie para dejar pasar porque se iba a bajar otra señora mayor que venía con muletas. O sea, teníamos un plató, así un tabló, un escenario, una escena muy peculiar. Porque la señora mayor que se puso de pie quedó en la zona donde se ponen los carritos de los niños o las sillas de ruedas, pero alejada de todos los tubos. Entonces empezó a hacer poco de equilibrio, que se puede hacer fácilmente si estás acostumbrado a estar de pie en un autobús. Y yo, que venía agarrado de un tubo, puse la mano, no llegué a tocarla, pero puse la mano por si daba el testerón, apoyarla. Afortunadamente no pasó nada, porque luego los autobuseros de pronto frenan como si fueran en la Fórmula 1, y no frenó suavemente, entonces la señora de las muletas ya pudo bajar y la otra señora se pudo volver a agarrar de su tubo. Y yo de pronto pensé, a ver, al levantar el brazo estoy haciendo un gasto de energía, un gasto real, y de proteínas. O sea, hay desgaste proteínico, y que tengo que recuperar comiendo, que eso, con esta pastuca. Bueno, si la señora se me viene encima, el esfuerzo que tengo que hacer para impedir que se rompa la crisma es mucho mayor. Estoy utilizando energía, estoy utilizando mis vitaminas, hay células que van a desgastarse por esto, que tienen que ser repuestas, y todo esto es con la fabada que me voy a comer mañana, y si estuviera en México, pues con unos tacos de carnitas, y si estuviera en Argentina, con asado. Bueno, el caso es que me va a costar dinero, fracciones de céntimos si quieres tú, pero me va a costar dinero impedir que esta señora, que se está en buena, no tiene por qué quitarse, que la de las muletas huele, evitar que esa señora se rompa la cabeza. Y si fuera yo Milei, fuera yo libertariano, conservador, quito la mano, ni la subo, se cae,
asunto de ella. Está muy bien impedir que una señora se rompa la cabeza, pero no con mi dinero, con mi esfuerzo, con mi energía, con el puré de papas que me comí yo ayer. ¿No? ¿No es la misma lógica? Una persona cae, eso me pasó con una vecina, por cierto, luego resultó que era vecina, yo ni me di cuenta que era vecina, pero voy por la calle y veo que bastante más adelante, una calle estrecha, bastante más adelante, una señora hace un movimiento lo más peculiar del mundo y cae al suelo. Y voy corriendo con mis piernas, con mi gasto de ATP, sí, de ATP, de adenintrifosfato. Jadeo, pues llegó corriendo, señora, ¿está usted bien? Hay un tipo que viene, la trata de levantarlo, oiga, no la levante, espere, vamos a ver cómo está, nunca levantes a alguien que ha caído. No, es la primera reacción que tenemos, mal hecho. No la levante, deje, señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? ¿Le duele algo? Se gira. Estoy hablándole, gastando mi oxígeno. Saliva, no tengo que beber agua, y no es gratis. Es barata, pero no es gratis. ¿Y a mí qué me importa? Sigo caminando, no hago un gasto excesivo de energía. ¿No es la misma lógica? Yo creo que es la misma lógica. Obviamente llevada a un extremo que es la reducción al absurdo. Pero si es una reducción al absurdo, entonces dígame usted, si es razonable que humanamente yo deba poner la mano para evitar que una señora se vaya a romper la cabezota, o caiga rompiéndose una pata porque cae hacia atrás por el pasillo del autobús, si el frenazo es fuerte, uno sale por el parabrisas. ¿Conoce usted a la gente que maneja autobuses en este mundo? Yo sí. Bueno, si tengo la responsabilidad humana de ir a ver por qué se cayó aquella o por evitar que ésta se caiga, y no lo hace uno con frecuencia, y no yo, lo hace cualquiera. Hay una persona ancianita que viene con su bastón cruzando por el autobús, con el autobús en marcha, y ves, aparecen manos atrás que siempre se cae, pues aquí más o menos le amortiguamos el ranazo, ¿no? Es lo humano, es lo normal. Aunque nos represente un gasto, a veces aunque nos represente un riesgo. ¿Cuál es el límite a partir del cual dices, no, ahí sí ya no? Cuando el dinero lo ves en realidad, cuando está en tu cuenta de banco y luego pagas los impuestos. Yo estoy pagando cada día 20, pues, que pagas en cuotas lo del año pasado, cada día 20 pago. Es dinero que está en mi cuenta y deja de estar el día 20 a las 12 de la noche. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite en el cual consideramos que la solidaridad es correcta o ya no es correcta? Yo creo que ahí tienen un problema los libertarianos. Yo no tengo ningún problema con los libertarianos, pero los libertarianos creo que sí tienen un problema. Si quieren ser coherentes consigo mismos, tienen que ser mucho más egoístas. Y como dijo alguna vez Christopher Hitchens, poco necesitamos que se promueva el egoísmo en este mundo. Pero, ¿qué es lo correcto allí?